¿Quién será el hijo de puta del cuchillo? Pues no sé. Vamos a leer, a ver. Y la coca y heroína son de lujo. Bueno, pero, o sea, no sé, no era, hay gente que habría que hacerle evitar en una plaza pública ya mismo. El personal médico del Hospital Popular del distrito de Dongchuan, en Yunnan, China, no daba crédito a una de las urgencias que se presentó en sus instalaciones el pasado 15 de agosto. Una niña de 3 años ingresó en la sala de emergencias con un cuchillo clavado en la cabeza. Las imágenes que se han vuelto virales muestran cómo la pequeña camina de la mano de su madre por el hospital con el cuchillo para la fruta incrustado en el lado derecho de su cráneo. La niña no da señales de dolor, no llora y se muestra sorprendentemente calmada mientras acompaña a un médico hacia el quirófano. Según han publicado varios medios, la madre de la menor explicó que el suceso ocurrió en su propia casa. Al parecer, la mujer tenía por costumbre guardar un cuchillo debajo de la almohada para ahuyentar a los malos espíritus. Bueno, una costumbre china, ¿no? En un momento dado amenazó a su hijo con él por portarse mal en la cama y se clavó en la cabeza de la pequeña de manera accidental. Pues un poco exagerado, ¿no? Amenazar a tu hija con un cuchillo. Con pegarle, pero un cuchillo. Joder. La madre señaló al hospital que el cuchillo entró de repente en la cabeza de la niña y que ante su capacidad para sacarlo, decidió llevarla a urgencia. Bueno, su incapacidad, supongo. Esto está mal escrito. La pequeña fue operada esa misma noche y se encontraba estable tras la extracción del cuchillo. Según los médicos, el cuchillo perforó la cabeza de la niña y penetró varios centímetros en el cráneo. Por suerte se había quedado alojado en el hueso y no dañó ningún área sensible del cerebro, por lo que probablemente se recuperará de manera satisfactoria. Pero bueno, ahí se ve como que, ¿no? O sea, tiene casi la mitad de la hoja dentro de la cabeza, ¿eh? Los médicos explicaron más tarde que sacar el cuchillo en el hospital era crucial para la vida de la menor, porque fuera de un quirófano y sin todas las medidas quirúrgicas podría haber causado un sangrado masivo o una lesión secundaria. En cuanto a la tranquilidad de la niña ante el suceso, los doctores explicaron que podría deberse a la supresión del dolor provocado por el mismo trauma. Fíjate, ahí lo lleva clavado. Fíjate ahí. Pero fíjate que casi la mitad de la hoja la tiene dentro de la cabeza, ¿eh? What the fuck? Bueno. Y dale con el fentanilo, pero o sea, ¿a cuento de qué viene el tema? No estábamos hablando de eso, ¿no? Pobrecita. ¿Qué le cura a la gente o es mentira? Bueno, ahí se veía a la niña con el cuchillo clavado, o sea, no creo que sea un montaje. Y bueno, si la madre dice que ella amenazó a la niña con el cuchillo, pues supongo que será verdad, porque se iba a inventar eso, que fusilen a la mamá. No sé, no sé qué hacer. Me sorprende que intentó sacarlo. Bah, si no conoces de... O sea, no sé, igual si me hubiera pasado a mí también hubiera intentado sacarlo, no sé. Qué morbo. Sí, o sea, ¿cómo se clavó? Lucky Balance, bienvenido. O sea, ¿cómo se clavó? O sea, no queda claro cómo lo tiene que haber clavado la madre. O sea, no creo que
A ver, en un momento dado amenazó a su hija con él por portarse mal en la cama y se clavó en la cabeza de la pequeña de manera accidental. Accidental. O sea, lo clavó la madre. La madre la amenazó con el cuchillo y no sé, quizás en el forcejeo o algo con la niña se clavó en la cabeza y se quedó clavado. No creo que la niña la haya cogido y se la haya clavado a ella misma. Más hay que pensar que los huesos de los niños son más blandos, más tiernos que los huesos de los adultos. O sea, una niña de esa edad se puede clavar más fácilmente. Si lo hubiera intentado con un adulto, pues quizás se hubiera roto la hoja, ¿entiendes? Bueno, no, la madre lo clavó. Tienes que mirar más las cosas que hablan en el Senado de los Estados Unidos. Ahí está lo interesante, te lo digo. Sí, también lo miro a veces, brother. Cosas de madres e hijas. No es broma en China. Bueno, eso ha pasado en China. O sea, no he oído nada de que la hayan fusilado. Igual le van a quitar a la niña, yo qué sé. Bueno. Vamos a ir a otros asuntos. Y al final derrocarán a Maduro de momento. No, eso no es para los narcos, eso es para asustar a Maduro. Es lo que he dicho al principio, o sea, Trump lo que cuenta es una de dos. Yo creía al principio que Trump estaba compinchado o con alguien dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que iban a dar un golpe de Estado o con alguien de la oposición que iban a repetir el mismo cuento de las guarimbas y toda esa mierda, o las dos cosas a la vez. Y luego, cuando ya darle el empujoncito final a Maduro, ¿no? Pero bueno, parece que de momento no, entonces, pues no sé, pero bueno. En principio, si Trump invade Venezuela, pues Maduro, pues, y su ejército, pues puede poner un buen aguante, pero contra Estados Unidos militarmente poca cosa puede hacer. Y que eso haya empezado después de la reunión de Alaska, ¿no será con el permiso de Putin? Pues no lo sé. Los rusos han dicho que están en contra de eso. Venezuela es área de influencia de Estados Unidos y así le dejan más mano ancha en Ucrania a Putin. Podría ser. Lo que quieren es el petróleo, ya está. ¿Por qué Cuba lleva 60 y pico años gobernada por un gobierno antiamericano, antigringo, anti-yankee, antiimperialista? ¿Por qué en Cuba no hay petróleo, ni hay gas, ni hay oro, ni hay nada? Entonces, si Cuba tuviera petróleo, o sea, yo te digo que en los años 90 ya hubieran quitado a Fidel Castro y a todo su régimen. O sea, si Cuba tuviera petróleo, en cuanto, o sea, un año después de caer la Unión Soviética, Cuba hubiera dejado de ser comunista, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Venezuela no es Cuba o Panamá, ¿no? O sea, es un país grande de 20 y pico, 30 millones de personas, ¿no? Y, o sea, no será un paseo militar como fue Panamá, ¿me entiendes? En Cuba no, solo hay vampiros. ¿Por qué los yanquis lo permiten? ¿Y por qué lo permiten? Porque no hay nada que, o sea, si ahora invaden Cuba, ¿qué van a hacer ahí? Vale, van a recuperar las propiedades que confiscó Castro, o sea, los casinos, los hoteles, toda esa mierda que ahora está en estado ruinoso, o sea, ha estado 60 años sin mantenimiento, o sea, para volver a poner todos los casinos y todo lo que tenían en uso de nuevo, o sea, necesitarían una inversión ahí que te cagas, ¿no?
Pero en cambio en Venezuela, o sea, es solo llegar ahí y empezar a bombear petróleo y llevárselo, ¿me entiendes? O sea, como han estado haciendo en Siria durante 15 años. O sea, están los vídeos incluso, los camiones cargados de grano y de petróleo llevándoselo a Irak, a la refinería y luego para Turquía y de ahí a Estados Unidos. ¿No? O sea, pero bueno, ya veremos, porque Trump dijo que no se iba a meter en guerras y tal, pero bueno, ahora ha cambiado el nombre del ministerio y ya no es Departamento de Defensa, es Departamento de la Guerra. Pero, brother, no habías dicho que estabas contra la guerra, que no querías meterte en guerras y tal. Ah, no, pero ahora somos el Departamento de la Guerra. Este tío está zumbado, Trump. Biden estaba senil, pero por lo menos, oye, los asesores a su alrededor y tal, pues bueno, tenían una política fijada y esa política la seguían, ¿no? En cambio, con Trump es cada día una payasada diferente, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿qué te podías esperar de un tipo que antes de ser presidente literalmente tenía un programa de televisión, ¿no? Que estaba ahí pues para... El régimen cubano es de la CIA, lo utilizaron para despoblar Cuba y repoblar la Florida, a ver si nos enteramos. Human Resources. ¿Tú crees? O sea, por qué? ¿Y pierden todas las inversiones, los casinos, los hoteles y todo este rollo? Querían repoblar Florida, los podían haber traído de cualquier otro lado, ¿no? O sea, hay miles y miles de inmigrantes que entraban y entran cada día por la frontera, solo tenían que hacer, ok, ¿cuántos necesitamos aquí? Vale, vamos a dar tantos visados para 5 años, lo que sea, tantas tarjetas verdes de esas aquí. No tienen por qué ser cubanos, podrían haber sido, yo qué sé, haitianos, mexicanos, lo que sea, ¿no? Nelson Machín Viera. Bueno, claro, o sea, se pueden hacer 40.000 teorías y bueno, probablemente la economía de Florida y tal jugó un rol también, o sea, jugó un papel también, pero no sé. Los militares yanquis parecen robots, quizá lo son. Si fuera por el narcotráfico, también deberían derrocar al régimen del PSOE en España, que también están vinculados con cuáles. ¿Con cuáles? O sea, ¿tú te lo crees eso de que Maduro es el líder del cártel de los soles? O sea, seamos serios, seamos serios. O sea, quizás sí ha habido algún vínculo, alguna reunión, ¿no? De decirle al cártel, venga, te dejo pasar por tu material por Venezuela y me tienes que dar tanto por... Eso igual sí, pero que Maduro sea el líder, no me jodas, brother, no me jodas. Si las propias Naciones Unidas dijeron que solo el 5% de la droga pasa por Venezuela, o sea, la mayoría o va por el Pacífico o va a través de Colombia. Entonces, si quiere luchar contra el narcotráfico, tendría que estar pues en Colombia y en Ecuador, que es por ahí donde pasa, y en México, que es por ahí donde pasa, que bueno, también dijo que se reservaba el derecho de entrar en México y no sé qué, que bueno, ya veremos. Pero... Y bueno, ¿y qué me dices del ataque contra la lancha? La lancha de inteligencia artificial. Y hoy, mira, a ti que te gusta lo del Senado, hoy tenían que hacer una sesión en el Congreso explicando todo este rollo de la lancha y tal, y han anulado la sesión. Tenían que, o sea, sí, vale, si mataron a los tipos esos, o sea, ¿quiénes son esos tipos? ¿Y cuáles son sus nombres? Y, o sea, no, brother, o sea, es todo un cuento, yo no me lo... Estados Unidos aprobó el satanismo. Son satánicos todos, brother. Departamento de ataque ya le podía llamar. Departamento de la guerra como deberían llamarse en realidad. Lo ha cambiado hoy, se llaman Departamento de la guerra. Lo de defensa es otro tipo. No, no, pero bueno, está bien. Por lo menos es sincero. O sea, Estados Unidos no se defiende de nada. O sea, son ellos los que atacan. Pero me llama la atención que un presidente que se presentó en un ticket antipacifista, que dijo que iba a dejar de... Que iba a dejar de hacer guerras y todo el rollo, le cambia el nombre a Departamento de la Guerra, ¿no? Que bueno, ese mismo día o al día siguiente amenazó a Chicago, que lo he llamado Departamento de la Guerra, o sea, amenazando que iba a mandar las tropas a Chicago, ¿no? Que bueno, quizá es eso, quiere usarlo contra sus propios ciudadanos, ¿no? Malignidad, ¿no?
¿Qué le suda los casinos? Joder, que lo que siempre quiso América son esclavos gilipollas para que le den vidilla al dólar. Pero de esos le sobran. Si está deportando a gente y todo ahora. Pero incluso en aquella época le sobraba gente. O sea, para eso no hace falta hacer una guerra. Y ahora mismo no lo recuerdo, pero se sabe el número de carnet de la CIA que tenía Fidel Castro. Bueno, hablando de los vampiros, Rafael, que él está metido en estos temas, profundizado y tal, que se ve que él estuvo en algo de la oposición cubana y tal, él dice que un vídeo que pasamos en la tertulia los domingos, un judío que se llamaba Pablo Grobar reclutó a Fidel Castro y ese tipo trabajaba para el Comintern. O sea, parece como que los rusos ya llevaban años planeándolo. Y Batista, 20 años antes de la revolución, ganó las elecciones en un ticket que era una coalición de socialistas, comunistas, que luego se les dio la vuelta y el tipo se alió con los gringos, ¿no? Pero en principio estaba planeado que la revolución comunista la iba a hacer Batista. Cuando Batista se convirtió en un cleptócrata y se alió con los gringos, aunque bueno, algo raro hubo con los gringos también, porque meses antes de que Castro entrara en La Habana, los gringos le habían retirado la financiación a Batista. O sea, puede ser que hubiera alguna clase de preacuerdo entre Castro y los gringos. Castro había vivido en Estados Unidos antes durante un tiempo, ¿no? Y puede ser que... Pero bueno, si eso es así, pues los engañaron como chinos a la CIA, ¿no? Hay que pensar que cuando Castro entra triunfa la revolución y tal, al primer lugar que lo invitan es Estados Unidos. Y él ahí en Estados Unidos dijo que él no era comunista. De hecho, él hasta puso flores en la estatua de Abraham Lincoln y toda esta mierda, ¿no? Y de hecho, en la revolución cubana, toda esa gente de Sierra Maestra, o sea, había gente que sí eran comunistas, como Raúl, el hermano de Fidel, como el Che, otro comunista, pero otros no eran comunistas. Había gente que lo único que querían era echar a Batista y convocar elecciones libres. Otros tiraban más al anarquismo. O sea, era un grupo de gente con ideas diferentes que lo único que tenían en común era que estaban contra Batista, ¿no? O sea, de hecho, de que Castro dijera que era comunista no es hasta el año 61, 62, o sea, 2 o 3 años después de llegar al poder. Y se dice que es por eso que se carga a Camilo Cienfuegos, porque no era comunista, y también hace fusilar al gringo ese, que había un gringo también en Sierra Maestra, al gringo ese lo hacen fusilar también, y era porque no querían seguir la vía ideológica, que bueno, a fin de cuentas era casi lo único que podía hacer, porque si él había pactado con los rusos antes y claro, o sea, si él quería recibir ayuda de la Unión Soviética, porque, o sea, alinearse con los gringos, pues era pues seguir las mismas políticas que Batista, o sea, dejar que los gringos tuvieran ahí su patio trasero, su patio de recreo, ¿no? Para que los homosexuales gringos pudieran ir ahí a folarse a los niños cubanos por unas monedas, a que bueno, hoy en día se está dando un poco la misma situación, desgraciadamente. O sea, la historia se repite, ¿no? Pero, o sea, Cuba era básicamente el patio de recreo de los gringos, ¿no? O sea, Estados Unidos todavía tenía una moral bastante rígida, ¿no? Y el gobierno cubano en tema de drogas, tema de homosexualidad, tema de juego, miraban para otro lado, ¿no? Si
Si traías dinero, pues bueno, podías hacer en Cuba lo que te diera la gana un poquito, ¿no? Eso era Cuba antes de la revolución. Que bueno, ahora se está convirtiendo de nuevo un poco en lo mismo, ¿no? Incluso gente que tienen carreras, ¿no? Dejan su trabajo para dedicarse a la prostitución porque paga mejor tener sexo con turistas que ser médico o ser, ¿me entiendes? Pero si ya les sobraban inmigrantes y gilis de... Claro, es lo que digo, o sea, ese no es el motivo, no, hay otros motivos. Eso puede haber jugado un rol, pero hacer solo por eso no. Estados Unidos cultivaron opio en Afganistán, si no recuerdo mal. Sí, sí. Menos rápido y más pensando. Pensar es algo de uno mismo. Están vinculados en tanto que corruptos que les dan paso libre y vista gorda mediante órdenes a los mandos policiales y luego está lo que se llevan crudo en maletas. ¿Qué quieres decir? Lo de... puede ser que haya políticos y mandos que estén en eso. Pero ahora, como lo pinta Trump, de que el gobierno venezolano es un narco en sí mismo, o sea, eso me parece ya muy exagerado. Va atraviesa la información de datos contrastados oficialmente. Thomas todo es un teatro guionizado con sus narrativas, pero es real en tanto que la gente palma o sufre en su teatrillo. Claro, un teatro con actores reales, ¿no? Comunistas y liberales, el Titanic. Buscan la relación entre Castro y los Rockefeller, y por cierto, Castro y su juventud vivió al lado de Batista. Sí, el padre de Castro era amigo cercano de Batista, y cuando Castro atacó el cuartel de la Moncada, o como se llame, ¿no? Que Batista lo metió en la cárcel, el padre de Castro usó su influencia con Batista para que él firmara el indulto y todo este rollo, ¿no? Comunistas y liberales llevan a lo mismo al final de dominación de los peatones del Mar Rojo. Es posible. Castro, jesuita. Nada, debió estudiar con los jesuitas como todo ricachón que se precie, pero no sé si es... Bueno, es un personaje complicado, ¿no? Se dice que él, por una parte, en público seguía la política comunista del ateísmo de Estado y todo el rollo, pero que él en privado era súper devoto, que él era de esos que él en el bolsillo llevaba estampitas de la Virgen, rezaba el rosario y todas estas mierdas el tío. Y además creía en la santería, o sea, tenía brujos que hacían sacrificios para él y toda esta mierda, ¿no? O sea, creía al mismo tiempo en el comunismo, el catolicismo y la santería, ¿no? O sea, es de esos personajes que son bastante complejos, ¿no? Que bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, el comunismo siempre se ha aliado con el ateísmo porque la Iglesia Católica, bueno, no la Iglesia Católica, el cristianismo en general siempre se ha aliado con los poderosos. Pero, o sea, hay comunistas que son religiosos y curas que son comunistas, ¿me entiendes? Aquí en Holanda había curas que sin ningún tipo de complejo desde el púlpito pedían el voto para el Partido Comunista, ¿no? Al final lo que está claro es que el régimen cubano ha sido el mejor experimento de control de población de los globalistas del culo. Del carajo, quieres decir ahí, ¿no? Qué hijos de puta. Era multicreyente, sí. Joder, Castro, yo pensé que era otro juden sefaradita. Bueno, no sé. Se dice que puede ser que por parte de sus antepasados, que haya tenido antepasados judíos y tal, pero él mismo judío no. Pasa lo mismo con Maduro. Maduro también es de antepasados judíos y tal. Pero lo que sí se sabe es eso que te he dicho antes, que el judío este del Comintern lo fichó para ya 10 años antes de la Revolución Cubana. Curas rojos hay un montón, sí, sí. Tenía origen sefardita de marranos de España. Sí, eso puede ser. Es que Castro es el mejor doble agente, pero que al final solo beneficia al cabal globalista, es decir, Wall Street y el dinero de papel. No sé, no sé. Porque empresas americanas que no hay ni ahora, empresas americanas con intereses en Cuba, ¿cuáles hay? Ninguna. Pues está el embargo. O sea, hay empresas españolas, empresas canadienses, empresas rusas, empresas chinas, pero
Wall Street, pues no sé, no lo veo. Bueno, vamos a otros asuntos. Trump, George Soros y su hijo de la izquierda radical deberían ser acusados. Bueno. O sea, hay que acusar a los judíos multimillonarios que apoyen a la izquierda. Los que apoyan a la derecha no pasa nada.